El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López y Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Los hondureños, como sociedad, preocupados por la corrupción, por la impunidad, por el crimen organizado, narcotráfico y los vínculos de este flagelo con las altas esferas políticas del país, que ya no son palabras ni que se quiera decir que es difamación, hay hechos comprobados. Pues la sociedad hondureña centra su esperanza mucho en la política exterior de los gobiernos de Estados Unidos, de la Federación Americana. Tengo la opinión que en el Imperio Romano, independiente cómo se llamara el emperador, siempre era esclavista. Los asesores políticos del nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor John Biden, consideran que el gobierno de los Estados Unidos debe centrar su política hacia los países del Triángulo Norte, donde está el nuestro, en el combate a ese flagelo de la corrupción, y tienen un estudio exhaustivo que esos grupos políticos y de poder económico han hecho reformas legales para garantizarse la impunidad. Y desde luego que este flagelo también genera la falta de gobernanza, porque quienes ostentan los cargos de dirección del Estado no tienen la credibilidad ante la sociedad hondureña. Pero a veces creemos en que la señora Norma Torres, que Pelosi, nos va a solventar el problema, y dejamos nuestra propia responsabilidad, mujeres y hombres de nuestro país. Tratamos de establecer, con los entendidos en la materia, si los programas de combate a la corrupción que tenía antes de la administración Trump el gobierno de Estados Unidos y los programas de participación ciudadana para contrarrestar el flagelo de la influencia pandilleril se reconstruirán, se restablecerán, o cómo será el implemento para lograr la gobernanza y la credibilidad en la sociedad hondureña de quienes administran las instituciones del Estado. Pero le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramón Ochoa. Saludos a todo el pueblo hondureño a nivel nacional. Contento de estar una semana más aquí en este espacio de 4 a 5 de la tarde. Cuarto Poder, un programa para aportarle a nuestro país. Antes de entrar en la temática de esta tarde, quiero recordarles que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso. Ubíquenlo en las redes sociales como El Pulso en Instagram, en Twitter y en Facebook, o en su página web www.elpulso.hn. La nota del Pulso de esta semana, donde le prometimos a ustedes los resultados, se los leo de manera breve, los resultados del último sondeo electoral que realizó Diario Digital El Pulso de los candidatos a la presidencia del Partido Libertad y Refundación. En la votación participaron 1.460 votos, los cuales se repartieron en 743 a favor de Carlos Eduardo Reina. En segundo lugar, Xiomara Castro de Zelaya con 465 votos. En tercer lugar, el aspirante del Movimiento Honduras Libre, Wilfredo Méndez, con 136 votos. Y en cuarto lugar, don Nelson Ávila, con 101 votos. Repito,
En el sondeo del pulso en las redes sociales votaron más de 1.400 personas, 743 a favor de Carlos Eduardo Reina, 465 a favor de Xiomara Castro de Zelaya en segundo lugar. En tercer lugar, Wilfredo Méndez con 136 votos y en cuarto lugar, el doctor Nelson Ávila con 101 votos del movimiento 5 de julio. Creo que ya tenemos invitados en la línea. Entramos de lleno sobre esta nota también de Diario Digital El Pulso sobre los tanques asesores del presidente actual, John Biden, con el doctor Ernesto Paz Aguilar. Su doctorado es profesional en Derecho Internacional y le agradecemos que nos acompañe esta tarde para compartir con nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional. Doctor, gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, los asesores políticos de John Biden manifiestan que en Honduras y en los países del Triángulo Norte hay grupos políticos que están en contra de las reformas para la transparencia, para el combate a la corrupción, el crimen organizado, en este caso particular de Honduras. ¿Qué mensaje o cómo quieren orientar la política del presidente Biden? Bueno, yo diría en primer lugar que nosotros lo que tenemos que sostejar, valorar, son las acciones tomadas hasta el día de hoy, a menos de 100 días de gobierno del presidente Biden. Y celebramos que hayan tomado dos decisiones que son fundamentales. La primera es desmontar esa farsa del gobierno anterior, del famoso tercer país más seguro, donde ya limpiaron el camino para tener otro tipo de relación con el Triángulo del Norte. La segunda cosa es que se den señales positivas para parar las deportaciones, que esa ha sido una demanda de los grupos opositores del Triángulo del Norte y que por razones humanitarias el nuevo gobierno tiene que tomar. Yo diría que esas dos medidas son fundamentales y ahora lo que le corresponde a Honduras y a los países del Triángulo del Norte es elaborar una estrategia frente a la nueva administración. Elaborar una nueva estrategia significa construir una agenda bilateral Honduras-Estados Unidos y alinearla con las demandas de los países hermanos de El Salvador y de Guatemala. Lo ideal es que Mesoamérica, México, Triángulo del Norte, tengan posiciones comunes de cara a la nueva administración norteamericana. Sí, doctor Ernesto Paz, buenas tardes. Ramón Ochoa les saluda. Cuando hablamos del tema del nuevo gobierno de Estados Unidos, la consulta básica que hacemos es cómo serán las relaciones ahora con estos países del Triángulo Norte y Estados Unidos. Pero no nos hemos preguntado cuáles van a ser las responsabilidades de nosotros como nación para tener una relación adecuada con el nuevo gobierno estadounidense. ¿Será que dentro de esas responsabilidades hay que mostrar un rostro donde en estos países se evite la corrupción, donde en estos países se demuestre que han reducido los índices de violencia, o qué otros elementos tenemos que mostrar, aunque quizás lo correcto no fuera eso, que tenemos que estar dando un rostro limpio a un país, porque nosotros pues en la realidad no tendríamos que depender de nadie, pero hay exigencias por parte del país del norte, y cuáles son esos elementos que nosotros tenemos que dar a demostrar específicamente de estos tres países de Centroamérica del Triángulo Norte. Mira, a mí me parece que en primer lugar hay que elaborar, como antes dije, esa agenda mínima, una agenda bilateral, y hay que alinearla con lo que está sucediendo en el Triángulo del Norte. Entonces, por lo menos yo tengo acá escrito cuáles son
esos puntos de la agenda mínima. El primer tema es migración. Los países del Triángulo del Norte tienen que elaborar una política de migración donde esta política de migración esté vinculada al tema de desarrollo, mientras los norteamericanos la vinculan al tema de la seguridad. Número 2, este tema de los derechos humanos, donde no hay grandes diferencias. Queremos que Estados Unidos retome esa política de defensa de los derechos humanos y que abandone esa política hipócrita del gobierno anterior que en realidad nos hizo mucho daño, sobre todo los temas de violación a los derechos humanos, especialmente de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Número 3, el tema de narcotráfico. La oposición no tiene problemas en tener una política colaborativa y de cooperación de lucha contra el narcotráfico. Número 4, lucha contra la corrupción. Y finalmente, corrupción e impunidad, ¿verdad? Porque son dos caras de la misma moneda. Y finalmente, el tema de la seguridad. En el caso de Honduras, lo que tenemos que hacer es redefinir nuestras relaciones de seguridad con Estados Unidos, habida cuenta que ellas fundamentan en un tratado de asistencia militar de 1954, eso ya tiene más, va a cumplir 100 años, y lógicamente que eso hay que modernizarlo y hay que restaurarlo. Concretamente hay que ver cómo queda la presencia de tropas norteamericanas en Honduras y regularizar el tema de las bases militares en Honduras, concretamente en Palmerolas. Nosotros queremos de que Honduras tenga tratados bilaterales en el plano militar, así como lo tiene Alemania, así como lo tiene España, como lo tiene Italia, como lo tiene Japón, como lo tiene Filipinas, en fin, todos los países que pertenecen a esta alianza del mundo occidental con los Estados Unidos. Doctor Ernesto Paz Aguilar, la administración del señor Donald Trump suspendió algunos programas que existían para esa gobernanza, fortalecimiento a la democracia, asistencia técnica para la lucha contra la impunidad. Otro programa que había era de participación ciudadana. Tuve la oportunidad de ver algunos proyectos en la zona oriente de esta ciudad capital. Hablamos de La Esperanza, La San Miguel, Los Pinos. Cuando se plantean los asesores del presidente Biden que combatir la corrupción es imperativo para poder alcanzar la gobernanza y la estabilidad política del país, es lo que quisiéramos como sociedad que pudiéramos interpretarlo. ¿Cómo va a ser ese tipo de asistencia? Bueno, es que el tema de la lucha contra la corrupción es un tema con una agenda abierta. El problema es que las instituciones estatales encargadas de luchar contra la corrupción han fracasado totalmente, y entonces tenemos que redimensionar todos esos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo va a luchar usted contra la corrupción con un ministerio público que es cómplice de ella? ¿Cómo va a luchar contra la corrupción, contra la impunidad, con un poder judicial totalmente colapsado, con un poder judicial totalmente fracasado? Entonces, una nueva relación con Estados Unidos presupone un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que desde atrás esta estela de corrupción e impunidad que ha vivido nuestro país desde hace 10 años. Los mejores socios de la corrupción y de la impunidad en Honduras es el propio gobierno. No se puede avanzar
en lucha contra la corrupción y la corrupción ha rebasado todos los límites tolerables. Honduras aparece como un narcoestado. Entonces es materialmente imposible hablar de lucha contra la corrupción en un estado que ha sido copado por el crimen organizado, por el narcotráfico, y en fin, los hechos saltan a la vista. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Ya no caben los funcionarios, ministros, oficiales de gobierno, oficiales de policía, de las Fuerzas Armadas, que están siendo procesados por narcotráfico en los Estados Unidos, y lógicamente que eso lo que pone en evidencia es un fracaso, el colapso. Honduras es un estado degradado en el sentido de que el Estado de Derecho es un Estado de Derecho en ruinas y con una institucionalidad en escombros. Así lo dice la Iglesia Católica hondureña. Doctor, dos elementos. Se conoce públicamente que el señor fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, es persona aceptable, incluso recomendada, se puede decir, por Washington. Y en otra consulta, este señor Ricardo Zúñiga Morazán es la misma persona que tuvo que huir en la década de los 80, que ahora es asesor en Estados Unidos por amenazas a muerte del comando central que estaba en Cifuentes, Trojes. ¿Tiene conocimiento alguno? Son dos cosas diferentes. Sí. La persona que fue asesinada, un oficial del ejército hondureño, que se llamaba Ricardo Zúñiga Morazán, hijo de Ricardo Zúñiga Agustín. Él era un líder del ejército hondureño, pero que se oponía a la violación de derechos humanos y específicamente a la presencia de la contra nicaragüense en nuestro país. Terminó siendo asesinado. Sí. Y la persona que usted menciona es Ricardo Zúñiga Harris, hijo de Ricardo Zúñiga Agustín. Él es un diplomático de carrera que fue el que dirigió las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba para normalizar su relación. Estamos hablando de dos personas diferentes. Pero de peso. ¿Perdón? ¿Tiene peso? Claro, él es un diplomático de primera, y su padre es hondureño. Yo no estoy seguro si él nació en Honduras, pero es de madre norteamericana. Y ellos, después que asesinaron a su padre, ellos se regresaron a Estados Unidos. Los hijos de Ricardo Zúñiga Morazán pues son ciudadanos norteamericanos, y creo que hay uno que es coronel del ejército, el otro es diplomático de carrera, y creo que hay una mujer que son gente muy exitosa en Estados Unidos. Y le consultaba sobre el fiscal general de la República, abogado Óscar Chinchilla, porque usted decía que es muy difícil combatir la corrupción, crimen organizado, narcotráfico, si los poderes, en este caso judiciales, jueces y magistrados, no corresponden a esa demanda porque están cooptados. Pero el fiscal se conoce que es persona recomendada, incluso que goza del beneplácito de los Estados Unidos. Yo no digo lo contrario, pero usted no puede impulsar una política anticorrupción y contra la impunidad con ese tipo de funcionarios. Recuerde que a ese señor lo impuso en la dictadura. A ese señor lo apoyó organizaciones de sociedad civil que han sido cooptadas por la dictadura. Yo recuerdo que una organización de la sociedad civil presionó y dijo de que el fiscal actual era un fiscal 5 estrellas y ha sido un total fracaso su gestión. Para luchar contra la corrupción, la primera cosa que hay que hacer es sacar al fiscal, porque aparentemente no tienen, digamos, la dignidad de renunciar, porque no han fracasado. Y en cualquier país, mire, pasa, en cualquier país
un funcionario digno, si usted, un funcionario digno, fracasa en su gestión, por el honor, por principios, interpone su renuncia. En cualquier país del mundo hay un ministro que comete una falta o sus cercanos colaboradores cometen una falla o cometen un delito, el primero que se va es el ministro, ¿verdad? Pero eso no ocurre aquí, desafortunadamente. Doctor, le solicitamos su permiso para cumplir con permiso de nuestros patrocinadores. Haremos una breve pausa. Así es, gracias a la confianza de sus ahorrantes, Banco Atlántida se posiciona como número 1 en depósitos, por eso te regala 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorros o al abrir una nueva. 108 años de confianza y solidez en el cuidado de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias a tu confianza, celebramos nuestro 108 aniversario como el banco número 1 en depósitos con más de 90.000 millones de lempiras. Por eso te damos 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo de hasta 100.000 lempiras. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva. Son más de 1 millón de lempiras en premios. 108 años de confianza y solidez cuidando de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Harry Dixon, luchador permanente en las calles. Harry Dixon, luchador contra la impunidad y la corrupción en el país. Apoyemos a Harry Dixon en la casilla 70, Pueblo Organizado en Resistencia, Partido Libre. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía del Distrito Central. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía de la capital. Mi prioridad serán los barrios y colonias postergados. Trabajaré hasta que logren tener el 100% de los servicios básicos: agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Ordenaré el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna. El cabildo abierto será permanente para la toma de decisiones y rendición de cuentas de los fondos que pagan los capitalinos. Le garantizo que como alcalde mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso, conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre en que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidiet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27. Soy Guillermo Jiménez, precandidato por Honduras Libre. Sueño con una Honduras libre y con honra. Voten por Guillermo Jiménez, casilla 26, y por nuestro presidente próximo, Wilfredo Méndez, para que honremos Honduras. Guillermo Jiménez, casilla 26. No se les olvide. MC Compañía Farmacéutica cuenta con un nuevo producto en su línea de sanitizantes y desinfectantes. Al Sani Solución y al Sani Gel se le une el Sani Aroma, un antibacterial de manos con diferentes aromas: romero y menta, lavanda, brisa marina,
romero, vainilla y lavanda, bosque encantado, pétalos de peony, el Sani aroma con un 70% de alcohol y aloe vera, aparte de combatir los gérmenes y bacterias, deja sus manos suaves y con un agradable olor. Lo puede encontrar en supermercados, tiendas y farmacias de todo el país. Para mayor información puede llamar a los teléfonos 2225-2381 o 2225-5211. Continuamos dialogando esta tarde con el doctor Ernesto Paz, ex canciller de la República. Si tenemos otro invitado en línea, ¿me confirma? Sí, no sé si ya está el abogado Aristes Mejía, pero le consulto, doctor Ernesto Paz Aguilar. Ese espejismo de las deportaciones, estas han continuado. ¿Cómo queda la sociedad de Estados Unidos si con Trump termina ese pensamiento de que los inmigrantes les vamos a contaminar su sociedad, su raza? ¿O continuará ese proceso de racismo, de discriminación hacia los migrantes? Y, doctor, con esto concluyo y le agradezco porque nos ha cedido este espacio. La política de Estados Unidos, ¿cuántos años, cuántos periodos que no ha nombrado embajador en Honduras? Bueno, mire, número uno, para parar las deportaciones de manera definitiva, lo que se tiene que hacer es hacer las reformas migratorias que ya tienen 25 años, o sea, un cuarto de siglo, pero ahora ya no hay excusa, porque en el pasado se le echaba la culpa a los republicanos de no hacer una reforma migratoria, pero ahora el Partido Demócrata tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, de manera de que por razones humanitarias deben de regularizar la situación de los migrantes. Recuerde que son 11 millones de seres humanos, junto con sus familias, hay menores de edad, que en la administración Trump los enjaularon como bestias salvajes, y eso definitivamente es una violación a los derechos humanos. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, no, le consultaba sobre el embajador. ¿Cuántos periodos lleva Honduras que no nombran embajador? Bueno, no nombran embajador desde que entró el presidente Trump. Ya terminó su mandato, pero tenemos que recordar que en la administración Trump era una administración caótica y que no respetaba los canales, digamos, de la diplomacia tradicional. Tan es así que en años recientes el Ejecutivo norteamericano propuso para embajador a alguien de carrera, un señor de apellido Palmieri, que había sido agregado político de nuestro país, y eso fue bloqueado por el senador cubano-americano de apellido Rubio. Mire, ese desorden del Departamento de Estado era tal que el señor Rubio, no recuerdo el nombre, pero el señor Rubio era el que quitaba y ponía, porque él tenía bajo su control las políticas contra Venezuela, Nicaragua, todo Centroamérica y el Caribe. Él tenía esa capacidad, ese poder. Creo que eso ha terminado y esperamos que nombren pronto un nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país. No me contestó. 70 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump y su planteamiento de sentimiento antimigrante, su sentimiento racista que les contaminan su sociedad. Bueno, eso es lo que yo podría denominar las señales de declive o de decadencia de un gran país como son los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que reconducir su capacidad, porque Estados Unidos sigue siendo un país muy poderoso y por lo menos en lo que es Centroamérica y el Caribe vamos a tener que sentir su influencia. Yo le puedo comentar que la mayoría de los norteamericanos
Es decir, y la prueba es que pusieron a un presidente distinto, pero lo que tenemos que tener claro es que Trump, más que causa, es consecuencia de una sociedad que tiene graves problemas y graves contradicciones. Por ejemplo, es bueno que los oyentes de Radio Globo entiendan o que estemos informados que en el año 2043, que no está muy lejos, ¿no? En el año 2043 los blancos, esos blancos racistas, cristianos fundamentalistas, conservadores, van a ser minoría. Los que son minoría en este momento, que son los negros, los latinos y los asiáticos, van a ser más numerosos que los blancos. Y la prueba es que ya Estados Unidos tuvo un presidente negro y ahora por primera vez una mujer negra es vicepresidenta. O sea, de que las cosas están cambiando poco a poco. Y yo creo de que las fuerzas de oposición en América Latina y en Honduras particularmente, tenemos que hacer un esfuerzo por tener una relación amigable con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar, especialista en Derecho Internacional. Muchas gracias, doctor. A la orden. Adiós. Buenas tardes, doctor Ernesto Paz Aguilar, ex canciller de la República. Para seguir profundizando sobre el tema, ya está con nosotros el abogado Arístides Mejía, ex ministro de Defensa. Y iniciamos consultándole por el tiempo, abogado Arístides Mejía, en base a lo que establece don Ernesto Paz Aguilar, que para tener esas relaciones bilaterales adecuadas entre Honduras o los países del Triángulo Norte y de Estados Unidos, hay varios elementos a considerar por parte de estos gobiernos de nuestra zona. Mostrar un rostro que sea un país que defiende los derechos humanos, un país que lucha contra el narcotráfico y sobre todo un país que lucha contra la corrupción. Y se habla siempre del nuevo gobierno de Honduras, del que va a entrar en el 2022, y nos preguntamos cómo serán las relaciones entre el nuevo gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Honduras, pero ¿qué hay del actual gobierno, que todavía tiene un año de gestión? ¿Cómo serán esas relaciones de Biden con el actual gobierno de Juan Orlando Hernández? Y le doy algunos datos, mire usted lo que revelaba la nota del Pulso que leíamos al inicio. Dice la nota del Pulso que un estudio del CNA y datos del FOSDE estimaron que la pérdida económica total debido a la corrupción durante el mandato de Hernández supera los 10.500 millones. 10.500 millones. ¿Qué significa esto? Que son estadísticas a tomar en cuenta por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. O sea, las estadísticas no reflejan qué tan corrupto ha sido un gobierno. ¿Cómo será este año 2020 entre esas relaciones? Buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Yo creo que esas relaciones no van a ser fáciles porque el gobierno de Trump fue totalmente complaciente con este gobierno. Recuérdense que tras el fraude de 2017, lo que validó la permanencia en el poder de Juan Orlando fue el reconocimiento del gobierno de Trump. A su vez, allá en Estados Unidos eso reaccionó al poder político en cuanto a esa opinión, porque los demócratas no estaban de acuerdo, incluido Engel, que es un diputado muy importante, y otro que se llama Leahy, que se opusieron rotundamente y estuvieron constantemente denunciando de que la administración de Trump se hacía de la vista gorda con tal de lograr algunos acuerdos que ahora mismo el propio Biden ha anulado, son de las primeras medidas anuladas, porque la lógica del gobierno de Trump era acuartelarse, aislar a Estados Unidos, hacer un gran muro y no preocuparse por las causas de la migración, sino solo contener los efectos mediante una empalizada, como quien dice, me voy a amurallar, pero las murallas nunca han funcionado. No funcionó el muro de Berlín, no funcionó la gran muralla china, ninguna muralla ha funcionado, porque usted cuando pone una muralla, el problema persiste y siempre va a haber una forma de infiltrarse. Entonces, lo que está diciendo la nueva administración es que para ayudar a contener la gran inmigración ilegal y forzada que existe en estos países,
que perjudica a Estados Unidos y por otro lado también crea situaciones inhumanas como todo el maltrato, los terribles trayectos que tiene que hacer la gente, los asesinatos, las violaciones de mujeres, etcétera, la tragedia humana que eso implica, que lo que hay que hacer es exigir que aquí hayan elecciones libres en vez de estar endosando gobiernos corruptos como el de Juan Orlando, y que luego de exigir que haya elecciones libres se tenga un plan fuerte anticorrupción, y luego que eso, con esas dos condiciones, cuando haya un gobierno legítimo, que haya ayuda fuerte económica para estos países para que puedan generar riqueza por sí mismos y que la gente tenga empleo y un poco más de bienestar y se tienda a quedarse en el país, lo cual me parece totalmente lógico y congruente con lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro propio programa de gobierno, y aquí hablo a nombre del movimiento de Yanni Rosenthal, porque hemos en un equipo donde hay 2 ex cancilleres, donde está Roberto Flores Bermúdez, está Milton Jiménez, está Tony Bermúdez y otros, Roberto Ramos Bustos. Hemos trabajado y hemos consultado con otros diplomáticos para estudiar todos estos documentos de Estados Unidos, lo que ha dicho el Wilson Center, lo que dijo recientemente también Dan Restrepo, a quien yo pude conocer en Estados Unidos en una ocasión. Pues es todo un giro completo a la política que Estados Unidos traía. Y yo creo que un próximo gobierno democrático debe de ser congruente, porque esa es la política que nos conviene a nosotros. A nosotros lo que tenemos que ver es, por supuesto, velar por los intereses hondureños y entendernos con Estados Unidos en aquellas cosas en que hay intereses comunes. Y eso es lo importante en las relaciones de dos países, de cooperación y otros tipos de relaciones. Entonces, me parece, concluyendo un poco sobre esta primera parte, que sí, el gobierno de Juan Orlando queda totalmente fuera de este nuevo esquema político de Estados Unidos, y por las intensas relaciones que tuvo con el gobierno de Trump, que a su vez causó muchos problemas dentro de Estados Unidos, problemas institucionales, problemas del aislamiento del país porque abandonó el multilateralismo, problemas de malas relaciones con Europa, problemas de malas relaciones con aliados tradicionales, que todo ese cambio por sí mismo va a afectar la relación con el gobierno actual de Honduras, pero también va a afectar el hecho de que este gobierno se retratado como el gobierno más corrupto de América Latina, prácticamente, ¿no? Está creo que en el 24 lugar en el nuevo informe de Transparencia Internacional, lo que significa que es prácticamente el blanco perfecto de esta nueva política anticorrupción que se está tratando de establecer Estados Unidos, amén del hecho de que hay problemas también con las últimas informaciones que han trascendido a la prensa internacional sobre los juicios que puedan incoarse contra el presidente de la República y todo lo demás. Y hay una cuestión muy importante. Los países grandes, organizados, y las instituciones como las Naciones Unidas hacen siempre estudios de todos los países, de los de ellos y de los nuestros. Y esos estudios se hacen con el objeto de ir influyendo para ir remediando los problemas. Y los estudios sobre Honduras reflejan que la situación económica se va a ir agravando más este año. Cada mes que no tenemos una solución al problema de la pandemia, y esa solución se ve a largo plazo por la deficiencia del gobierno y la corrupción, cada mes perdemos un 4% del PIB. Y la situación de desempleo va a ser inmanejable, el empobrecimiento, y eso trae consigo aumento de la violencia, aumento de los suicidios, de la violencia doméstica, etc. Entonces, esto significa que solo un
estado en Honduras. Y para que haya un cambio drástico, pues lógicamente tiene que cambiar el gobierno. Entonces yo diría que dentro de todo lo que se dice en estos organismos, en los países amigos europeos, Japón, Estados Unidos a la cabeza, hay una intención no declarada de favorecer una alternancia en el poder. Y ese es el otro punto que perjudica la permanencia de este gobierno por más tiempo, más allá del 27 de enero de 2022. Abogado Aristides Mejía, los asesores del señor Biden sí, dan a conocer que existen en Honduras opositores a la lucha contra la corrupción, crimen organizado, narcotráfico, y así es muy difícil alcanzar la gobernanza, donde figura el señor Ricardo Zúñiga Harry dentro de esos asesores. Acá los conocemos como el Pacto de la Impunidad, y ahí está mayoritariamente de la bancada liberal, está con don Yanni Rosenthal Oliva, con don Yanni Rosenthal Hidalgo, y los otros diputados que echaron a la Masi están también con don Narri Juan Azfura. O sea, está planteando el señor Ricardo Zúñiga que se reforman leyes para fomentar la corrupción, para fomentar el crimen organizado y el narcotráfico, abogado. Mire, exactamente. Nosotros estamos haciendo un programa de gobierno donde queremos hacer un cambio importante en la independencia del Poder Judicial, que para mí es lo fundamental, y todos los operadores de justicia, porque la Maxi fue un experimento bueno, pero tuvo una gran falla, y es que no incidió sobre la parte institucional, es decir, se dedicó a hacer casos relevantes sobre corrupción, los cuales pueden ser ejemplarizantes, pero no son, digamos, reformas sólidas, porque lo que queremos es terminar con la impunidad desde el punto de vista de las leyes, que queremos derogar las leyes de la impunidad, queremos levantar el secreto de esas cuentas que se tienen cerradas a la auditoría por más de 15 años, y queremos también que los jueces sean independientes e inamovibles para que pueda haber una justicia el abogado Aristides Mejía, para que pueda haber una justicia que sea imparcial y realmente independiente. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con lo que se ha dicho en estos días sobre las declaraciones de Dan Restrepo. Como le dije, yo lo conocí en la administración, creo que de Bush, cuando yo era ministro. Él es un demócrata, pero estaba, creo que, relacionado con esta administración. No es el caso actualmente, no está nombrando. Él dijo, si yo fuera asesor. Entonces, disculpe que lo interrumpa, nosotros nos referimos a Ricardo Zúñiga Harry, no al señor Restrepo. Ah, sí, a Ricardo Zúñiga. Bueno, tampoco creo que él es un republicano, y él creo que habló allí a nombre del Wilson Center, si no me equivoco. Yo estaba invitado a esa comparecencia y luego entiendo yo que era como un acercamiento que hace el Instituto Democrático Internacional, que es el brazo internacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, para ir acercándose a los actores futuros, y por eso me invitaron a mí. Y yo lo que colijo de todo esto es que ellos vienen con un programa que nos conviene muy fuerte contra la corrupción. Ahora bien, la expresión esta que han vertido un poco ellos son como para manifestar la preocupación por lo que está pasando en el Triángulo Norte y cómo ellos quieren entrarle a ese problema. Yo más bien pienso que para nosotros es favorable. El Partido Demócrata es un partido que ideológicamente
es asimilable o es parecido al Partido Liberal. Tenemos incluso nexos con ese partido. Yo mismo tuve toda una jornada una vez con Biden y me gustaron mucho sus ideas. Cuando yo era designado a la presidencia aquí, vicepresidente designado, mejor dicho, en los últimos meses del gobierno de Zelaya, tuve que ir a una jornada con todos los otros y él era vicepresidente, es un hombre que tiene ideas liberales moderadas y creo que más bien un gobierno de corte liberal haría más juego con la actual administración de Estados Unidos que el actual gobierno de Honduras. Hacemos la última pausa, abogado. Al regresar seguimos conversando con usted y es que tenemos un mensaje importante de Banco Atlántida en su 108 aniversario. Gracias a la confianza de sus ahorrantes, Banco Atlántida se posiciona como número 1 en depósitos. Por eso te regala 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorros o al abrir una nueva. 108 años de confianza y solidez en el cuidado de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias a tu confianza, celebramos nuestro 108 aniversario como el banco número 1 en depósitos con más de 90.000 millones de lempiras. Por eso te damos 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo de hasta 100.000 lempiras. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva. Son más de 1 millón de lempiras en premios. 108 años de confianza y solidez cuidando de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Harry Dixon, luchador permanente en las calles. Harry Dixon, luchador permanente contra la impunidad y la corrupción en el país. Apoyemos a Harry Dixon en la casilla 70, Pueblo Organizado en Resistencia, Partido Libre. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central. Mi prioridad serán los barrios y colonias postergados, que logren tener el 100% de los servicios básicos: agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Ordenaré el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y modernizaré los mercados. Le garantizo que como alcalde de los capitalinos, mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. Y a nivel de diputados, qué buenas planillas hay en el Partido Libertad y Refundación. Hay alternativas, hay nuevos rostros y nuevos valores que están dispuestos a llegar a representar al Congreso Nacional, al pueblo hondureño. En la casilla 26 del Partido Libre Francisco Morazán está Guillermo Jiménez Mayén, catedrático universitario de generaciones, luchador social y defensor de derechos humanos desde los 80. Recuerde votar en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre, Guillermo Jiménez Mayén, diputado. Y esto es parte de las propuestas de Memo. Escuchemos. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes es el primer inciso del artículo 205, donde demanda de los diputados: yo seré consecuente a lo que me demanda la Constitución de la República si ustedes me acompañan en esta lucha por ser diputado al Congreso Nacional. Les rendiré cuentas, haré lo correcto, haré lo que me dice la Constitución. Siempre en el Partido Libertad y Refundación, en las planillas de Francisco Morazán, a diputados está la casilla 27. Y es que esos nuevos rostros vienen con fuerza para llegar al Congreso Nacional. Tal es el caso de Gabriela Sosa, con más de 20 años de experiencia en la docencia. Ahora aspira a convertirse en su representante en el Congreso Nacional. Junto a su suplente Tomás Rodríguez, representan altos valores morales, juventud y lucha. Recuerde, casilla 27, Movimiento Honduras Libre, Gabriela Sosa, diputada. Y por supuesto que en Libre está la casilla 24, o la casilla de todos los sectores representados, con su servidor, Ramón Ochoa. Estamos representando en este caso a todos aquellos sectores que quieren opinar, ser parte de la incidencia en nuestro país. Vamos en la primera casilla de la corriente Honduras Libre, Wilfredo Méndez, presidente. Y en el Partido Liberal,
También hay buenos candidatos, tal es el caso de Hover Cooper, médico, oncólogo, en la casilla 35 por el Movimiento La Esperanza de Honduras en el Partido Liberal. Démonos un chance, dice el doctor Cooper. Él tiene varias subespecialidades y tiene propuestas interesantes e innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales y personas con obesidad. Démonos un chance con Hover Cooper, diputado, casilla 35, Partido Liberal de Honduras. Nos vamos ahora, Cristian, con Sanigel, y es que hay un nuevo producto por parte de MC, compañía farmacéutica. Cuenta con esta línea ahora de sanitizantes y desinfectantes al Sani Solución y al Sanigel. Se le une el Sani Aroma, un antibacterial de mano con diferentes aromas: romero y menta, lavanda, brisa marina, vainilla, bosque encantado, pétalos de peony. El Sani Aroma cuenta con un 70% de alcohol y aloe vera. Aparte de combatir los gérmenes y bacterias, deja sus manos suaves y con un agradable olor. Lo puede encontrar en supermercados, tiendas, farmacias en todo el país. Para más información, llámelo, teléfono 2225 2381 81 o 2225 5211. Abogado Aristide Mejía, gracias por compartir con los televidentes de Cuarto Poder y oyentes a nivel nacional e internacional. Le consulto, abogado, sobre estos programas de asistencia que tenía el gobierno de los Estados Unidos, USAID, de participación ciudadana. Usted debe estar más enterado que era para contrarrestar la influencia pandilleril, y así otros programas de asistencia que fueron suspendidos con la administración del señor Donald Trump. ¿Hacia dónde se orientará esa ayuda de programas de AID? Mire, justamente esa va a ser una de las grandes diferencias entre esta administración y la anterior, Estados Unidos. Estados Unidos se cerró durante Trump, se aisló, porque hay una gran tendencia en una parte de la población a decir de que no hay que gastar el dinero de los contribuyentes en el exterior y buscar prácticamente renunciar a todos los acuerdos y tratados. Trump empezó renunciando a un acuerdo comercial importante del Pacífico y después se enfrió las relaciones con la misma OTAN, donde hay intereses de Estados Unidos, porque prácticamente su visión era la de un comerciante, no la de un estadista. Y en eso tuvo algo de éxito en su guerra con China, porque sí aplicó medidas económicas para frenar el avance chino, pero en donde falló, y eso es lo que lo llevó a la derrota, es que manejar un país no es lo mismo que manejar un conglomerado de empresas, en donde solo hay intereses económicos privados. Un país es mucho y es sobre todo el interés público. Y en el interés público, la presencia de Estados Unidos beneficia a Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos se beneficia de su influencia mundial y de la globalización que favorece a sus empresas, tiene que aportar a los otros países también en algo. Y esa es la visión nueva que viene, es decir, es la visión de lo que se llama el multilateralismo, volver a los acuerdos. El gobierno de Trump había renunciado al acuerdo de París que habían suscrito un año antes en la administración Obama sobre el calentamiento climático que perjudica a todo el globo, y esto lo han vuelto a restituir inmediatamente. Incluso han nombrado al que fue ex secretario de Estado y que fue candidato en ese cargo. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Eso es lo que creo que es más importante para el auditorio. Bueno, dentro de ese contexto, y siendo que Honduras es un país empobrecido al extremo durante esta pandemia y después de esta administración, nos interesa proyectar una nueva imagen del país, de un país que cumple con los acuerdos, con todos los tratados, de un país que quiere promover su capacidad de absorber inversiones, porque en la deslocalización de empresas de China y del Extremo Oriente que está haciendo Estados Unidos, ellos quieren volver a poner esas empresas en una zona de la periferia de Estados Unidos.
Entonces se debe abrir el país a eso. Y esa es una de las propuestas que tenemos nosotros para captar mucha de la inversión que pueda venir en maquilas y en muchas otras cosas. Y lo segundo, lograr nuevos acuerdos sobre el problema migratorio para que se cumplan los acuerdos de trato humanitario. Sí. Doctor abogado, lo vamos a tener que interrumpir porque se nos venció el tiempo, pero le agradecemos mucho y esperamos que compartamos la propuesta que está planteando en este momento. Solo es de que nos pongamos de acuerdo para que los oyentes y televidentes de Cuarto Poder le escuchen. Gracias, abogado. Buenas tardes, abogado Aristides Mejía. Gracias, pueblo hondureño. Esto es Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa. Será hasta mañana. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. El programa que usted